una y otra vez. Cuando el cerebro encuentra una conducta en nosotros que puede ser recompensada con algo satisfactorio, nos hace volver una y otra vez. Es por eso que las personas se vuelven adictas a un montón de cosas. Nos volvemos adictas a las drogas, a las apuestas, a los juegos, al sexo, a los juegos de video, y porque el cerebro anda buscando ser recompensado. Que nos dé una sensación de gratificación cuando hacemos esas cosas y nos hace regresar una y otra vez. El problema es que esas cosas o esas conductas que nos brindan sensación de bienestar muchas veces son pasajeras y algunas traen consecuencias totalmente negativas. Y nosotros estamos regresando una y otra vez porque estamos contentos con lo que nos hace sentir aquello, pero a la larga tiene consecuencias negativas. Y como les hablaba de las drogas, ¿verdad? Una vez que pasa el efecto de las drogas, los vicios, etcétera, vuelve otra vez ese vacío a nuestro corazón, vuelve otra vez esa necesidad de ser llenada, esa necesidad de ser plenos. Y vuelve el drogadicto a volver a llenar ese vacío drogándose. Y vuelve el adicto al Facebook a llenar ese vacío regresando al teléfono, a la computadora. Porque son las cosas que el cerebro anda buscando y nos hace regresar a esas cosas. Pero una vez que han pasado, volvemos a las mismas. Una vez que la persona probó el adulterio probablemente y le gustó, quiere regresar a eso. Y nuestro cerebro nos hace regresar a eso porque nos causa algún tipo de satisfacción. Pero al final no es lo que hacemos o dejamos de hacer lo que nos hace ser felices o ser plenos. No es las cosas que hacemos o las cosas que dejamos de hacer no es lo que nos hace sentir plenos. De hecho, muchas personas se privan de un montón de cosas porque dicen, no es que la religión no me lo permite. Y mucha gente se priva, o sea, no solo es lo que hacemos, sino que también dejamos de hacer cosas tratando de ser felices. Y empezamos a decir, no, esto no, porque me van a regañar, porque la religión no me lo permite, por tantas cosas, pero al final siempre siguen estando vacías, como el drogadicto que también se mete drogas. Valga la redundancia, ¿verdad? O sea, dejamos de hacer cosas en busca de ser felices, pero la verdad es que estamos tan vacíos como las personas que hacen cosas por ser felices. Y como les decía, porque no se trata de lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que nos llena, sino de quiénes somos. Lo que de verdad nos llena es quiénes somos. Cuando digo quiénes somos, no me refiero a la profesión que tenemos, o al apellido que tenemos, o al nombre por el que nos llaman. No me refiero a todo aquello que la sociedad nos ha impuesto como parámetros para medir quiénes somos. Por ejemplo, él es don fulanito, él es el doctor tal, él es el pastor tal, sino que me refiero a quiénes somos de verdad. Hablo de quiénes somos en la intimidad, no de lo que reflejamos al exterior, sino de quiénes somos cuando estamos solos, de quiénes somos en la realidad de nuestra intimidad. Porque muchos podemos engañar a los demás demostrando seguridad, demostrando que soy divertido, demostrando que tengo una buena relación con Dios probablemente, pero probablemente nuestra intimidad esté totalmente destruida. Probablemente cuando estamos solos hacemos cosas que sabemos que están mal hacerlas. Cuando nadie nos ve, hacemos cosas que sabemos que están mal hacerlas y que si alguien supiera que hacemos esas cosas o pensamos esas cosas, quizás nos dejaría de hablar. ¿Se imagina usted que un día le pusieran un montón de cables en el cerebro y durante todo el domingo vamos a proyectar todos sus pensamientos aquí en la pantalla, hermano? ¿Quién se anima? Todo lo que pase por su mente va a ser proyectado en esa pantalla. Y muchos de nosotros tal vez no nos animamos porque sabemos que tenemos pensamientos negativos. Tal vez ahí aparecería usted en un pensamiento matando a otro hermanito, ¿verdad? Tratando de ahorcarlo, ¿verdad? Porque no lo soporta.
o a sus hijos, o qué sé yo, cualquier cosa. Y a veces tenemos una fachada que dice, yo soy una buena persona, yo estoy bien con lo que hago, yo estoy seguro con lo que hago, pero estamos totalmente destrozados en la intimidad. Y ese es el problema muchas veces de nosotros porque buscamos la felicidad en las cosas externas. Buscamos ser felices o ser plenos en las cosas que hacemos o dejamos de hacer, pero la verdad es que la felicidad está en lo que somos, en la esencia de lo que somos. ¿Y qué pasa con nuestra intimidad? Cuando sale nuestro yo real, cuando sale aquella persona que de verdad soy. La persona con quien más usted pasa tiempo todo el día es con usted mismo. Esa es la persona con quien más tiempo pasa usted, no es con su esposa o con sus hijos, sino que es con usted mismo. Cuando se queda solo, ¿verdad? Y a muchas personas no les gusta estar solos, porque lo único que hay ahí es ellos mismos y no les gusta lo que encuentran. Mucha gente detesta la soledad y dice, no, yo no puedo comer solo, yo no puedo estar solo más. Yo tenía una amiga que decía, yo si estoy sola empiezo a mandarle mensajitos a medio mundo a ver quién me contesta. Y no nos gusta estar solos porque muchas veces no nos gusta lo que vemos en la intimidad. No nos gusta lo que vemos en la soledad porque ahí se deja ver el lado real de nuestra vida, el lado real de quienes somos en verdad. Y muchas veces hemos sido hipócritas con los demás. Hemos demostrado a los demás algo que de verdad no somos. Y vamos por la vida sonriéndole a la gente, pero por dentro estamos mal. Y vamos haciéndoles creer a las personas que todo está bien. Y más que ser hipócritas con los demás, muchas veces hemos sido hipócritas con nosotros mismos. Y uno de los mayores problemas del ser humano es creer que todo está bien, que lo que está haciendo está bien, que yo estoy dirigiendo esta empresa y yo la estoy haciendo bien. Y si alguien la ve de afuera, pues la está dirigiendo mal. Que yo estoy dirigiendo a mi familia y yo lo estoy haciendo bien. Pero a legua se ve que la familia va en decadencia. Y muchas veces nosotros necesitamos que haya una corrección para decirnos, mira, esto lo estás haciendo mal. Esto no es por ahí por donde tenés que ir, porque nosotros tendemos a creer que lo que hacemos está bien. Entonces es importante que reflexionemos en esto, porque muy en el fondo sabemos muchas veces que es un engaño lo que le presentamos a los demás. Que es un engaño. Probablemente yo aquí les esté hablando de algo que yo no practico. Y no los estoy engañando solo a ustedes, sino que me estoy engañando a mí mismo. A Dios no lo puedo engañar porque Él me conoce en la intimidad, Él conoce hasta mis pensamientos. Pero a ustedes sí los puedo engañar. Yo puedo presentarme aquí así todo guapo como vine ahora. Y presentarme delante de ustedes y darles una apariencia que probablemente yo no cumplo en la intimidad. Pero ese es el trato de Dios con cada uno. Y Dios bendice más y Dios respalda más cuando somos auténticos, cuando somos genuinos delante de Él, cuando no intentamos ocultar cosas, sino que lo que hacemos, le decimos, Señor, la regué. Señor, hice esto mal y necesito de tu perdón, porque hay cosas en nosotros que necesitan tomar un rumbo diferente. Hay cosas en usted y en mí que necesitan tomar un rumbo diferente, que desde hace tiempo las venimos haciendo de la misma manera, pero necesitan dar media vuelta y empezar a ir en otra dirección. Si usted no reconoce eso, probablemente es porque usted está diciendo, no, pero es que yo todo lo que hago lo hago bien. Y si usted es así, es porque usted es perfecto y me va a decir para tomarme una foto al final con usted y publicarla en Facebook de que estoy con alguien perfecto. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos cositas ahí que necesitamos cambiar. Y en ese punto se encontraba David. David se encontró en ese punto en una ocasión. Su naturaleza humana, imperfecta y pecadora, como la nuestra, se apoderó de él en un momento de ocio. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 4,
habla de un episodio que muestra la debilidad humana en su máxima expresión. Muestra la debilidad humana no solo en una persona común y corriente, sino en una persona que la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios, el ungido de Dios, aquella persona que había sido elegida por Dios para gobernar a su pueblo. Y la debilidad humana se muestra en estos versículos. Dice en el versículo 1, en la primavera, les voy a leer otra versión por si no se parece mucho, pero la esencia es la misma. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, imagínense, una tarde, o sea que estaba durmiendo en la tarde, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso se volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces viene David y en un momento de ocio, que es en los momentos donde la tentación más viene a nuestra vida, en un momento cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos desocupados, viene la tentación a David y una hermanita que se estaba bañando por allá, él la ve desde la azotea real y la manda a traer. Y la mujer estaba casada, como acabamos de leer, y se lo dicen a él, o sea, él sabe que ella está casada. Pero como es el rey, puede hacer lo que sea. Como es el rey, puede mandar a pedir lo que él quiera. Y muchas veces nos comportamos como reyes de nuestras vidas, que podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, que podemos hacer lo que queremos con nuestra manera de vivir y que nosotros podemos hacer lo que queramos, cuando la verdad es que a quien servimos es al pecado. Y cuando servimos al pecado nos estamos rindiendo a él. A veces dicen, no, pero es que yo soy dueño de mi vida, a mí nadie me va a decir qué hacer. Y lo que está haciendo es postrándose ante el pecado que habita en él. Cuando hacemos eso estamos diciéndole, yo sirvo al pecado. Y nos creemos libres, pero la verdadera libertad no está en hacer lo que yo quiero, sino en seguir la perfecta voluntad de Dios. Cuando venimos al amor de Dios, entonces encontramos libertad. Mientras tanto, estamos presos de nuestra naturaleza que nos hace ceder ante cualquier cosa que venga. Mientras no tengamos al Señor en nuestra vida, nuestra naturaleza nos va a hacer ceder ante cualquier cosa. Y David se acuesta con la mujer, la embaraza y termina mandando a matar al esposo. Ese es el final de la historia. Manda a matar al esposo, se queda con ella y todo se maneja en secreto. Todo se maneja, como decimos en buen salvadoreño, debajo de agua, ¿verdad? Todo lo manejan como que si no pasó nada. Él sigue siendo rey, sigue asistiendo a los banquetes reales, las personas lo siguen honrando. Siguen viendo a su rey grandioso y valiente, pero él sabe que hay algo en su corazón que no está bien. Él recuerda por las noches, y ya lo vamos a ver en un versículo, que él recuerda cómo pasó todo. Probablemente cada noche que se va a acostar, después de haber llegado de un banquete real, después de haber llegado de que lo honraron en una ciudad, llega a su casa sintiéndose miserable, porque tiene presente aquello que ha hecho. ¿Y cuántas veces nosotros somos cristianos, venimos a la iglesia, la gente nos ve bien, pero por dentro tenemos algo que no nos deja vivir en paz? Pero por dentro sabemos que hay algo que no está totalmente de acuerdo con el Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos dentro de la iglesia y todavía no hemos arreglado algo con el Señor? Y en ese punto se encontraba David. El ungido de Dios todavía sigue siendo el ungido de Dios frente a las personas,
Pero delante de Dios, Él sabe que hay algo que está mal, porque no se trata de lo que hacemos o aparentamos, sino de quiénes somos en realidad. De eso se trata la vida, de quiénes somos en realidad, porque las apariencias son frágiles. Las apariencias son frágiles, de un día para otro puede caer su apariencia. De un día para otro la apariencia que usted tenía puede desbaratarse, porque lo que es fuerte es el carácter, y el carácter es el que debería de dominar en nosotros, no las apariencias. Cuando tenemos un carácter firme, las apariencias no son frágiles, porque es congruente nuestra apariencia con lo que somos en realidad. Pero cuando no hay congruencia entre lo que aparentamos y lo que somos en realidad, entonces es frágil. Y como decía alguien, la mentira tiene patas cutas. La mentira tiene patas cortas. Y la verdad siempre va a salir a la luz. Y un año más tarde, Dios confronta a David por medio de su profeta. Llega el profeta de Dios y según dicen los estudiosos, un año más tarde, después de haber pasado todo esto, llega el profeta y lo confronta y le dice, vos has hecho esto, vos has hecho esto. Y Dios no nos confronta porque siente placer al descubrirnos. No es como aquel hermano que sabe que usted ha hecho algo, ¿verdad? Hermanos de sangre, que uno sabe que el otro ha hecho algo. Y siente placer de llegar a decirle a la mamá, mamá, fíjate que este hizo esto. y porque Dios no es así, Dios no es como nosotros, sino que Él lo hace para demostrarnos que Él sabe quiénes somos en realidad. Dios nos descubre por medio de su palabra, nos desnuda el alma para decirnos, yo sé quién sos vos en realidad. Vos no sos ese que aparentás ser. Yo sé, yo te he visto en la intimidad, yo conozco tus más íntimos pensamientos, pero aún así te amo, pero aún así estoy dispuesto a darte mi perdón. Y eso es lo grandioso de Dios, porque Él sabe quiénes somos en realidad, pero a pesar de eso sigue amándonos. Dice el Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. Jehová conoce nuestros pensamientos. O sea, dice el salmista, ni siquiera está la palabra en mi boca cuando tú ya sabes lo que voy a decir. Porque Dios conoce cada cosa íntima de nosotros. Y ahí es donde necesitamos ser fuertes. Y David, como nosotros, tenía dos opciones. En una ocasión el rey Saúl se encuentra en la misma situación, hace algo que Dios no lo mandó a hacer y llega el profeta y lo confronta. ¿Y qué le dice Saúl? Por favor, honrame delante de los hombres, le dice. O sea, yo sé que es cierto eso, pero honrame delante de los hombres. Y David podía hacer eso. David podía decir, no hombre, sigamos manteniendo esto en secreto. No vayas a publicar nada en el Facebook. No vayas a decirle nada a nadie. Y la segunda opción, esa es la primera opción, pero la segunda opción que tenía David era reconocer quién era en realidad y arrepentirse de su pecado e hipocresía. Y David, el único en toda la Biblia de quien se dice que era conforme al corazón de Dios, toma la segunda decisión y dice, y escribe, compone uno de los poemas y de los salmos más sublimes de toda la Biblia, el Salmo 51, que es uno de mis salmos favoritos. De hecho, creo que es el favorito de los favoritos. Y el Salmo 51 habla, de hecho dice el encabezado, dice, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y David compone uno de los salmos más sublimes, no porque sea algo que exalta totalmente a Dios, sino porque desnuda su alma delante de Dios y se muestra auténtico como Él es. Y se muestra como Él es, y desde el versículo 1 hasta el versículo 6, David reconoce quién es en realidad. Y dice el versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones.
Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado, lo que les decía, ¿verdad? Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Saben por qué muchas personas no pueden acercarse a Dios? Porque siguen resistiéndose a reconocer que son pecadores. Porque decimos, no, es que yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo soy bueno con mis hijos, yo les doy todo, pero hago esto también, pero hay que se vaya. Nos resistimos a reconocer que somos pecadores. Y viene David y en un acto de verdadera autenticidad humana le dice al Señor, Señor, yo reconozco que soy pecador. Él ya no se ve como el gran rey, no se ve como el rey que conquistó ciudades, como el rey que mató a un gigante. Él no se está viendo como ese rey, se está viendo como en realidad Él es. Como aquella persona que en lo secreto tiene cosas que le ha ocultado a los demás. Como aquella persona que en lo íntimo no ha estado diciendo la verdad. Y ese David es el que nos hace reflexionar a nosotros y decir, de veras, necesito reconocer que soy pecador. A todos nosotros nos concibió nuestra madre siendo pecadores. Desde que veníamos traíamos ese defecto de fábrica. Usted venía marcado con el sello del pecado. Pero cuando viene al Señor y reconoce su pecado delante de Él y se vuelve una persona auténtica delante de Él, entonces Él nos perdona y nos limpia de esa marca y nos hace ser aceptos delante de Él y nos hace poder estar delante de Él. Y elige David el camino difícil, porque el camino fácil es decir, sigamos como estamos. El camino fácil es seguir tratando de mantener las apariencias, pero el camino difícil es llegar y reconocer delante de Dios que somos pecadores. ¿Y por qué es difícil? Porque va en contra de nuestro orgullo. Y una de las cosas más grandes del ser humano es el orgullo. Y el orgullo en nosotros es el responsable de la mayor infelicidad. El orgullo es responsable de la infelicidad en su matrimonio. El orgullo es el responsable de la infelicidad en su ministerio. Porque es que yo no dejo que me digan nada. Y es que yo no me voy a dejar que pasen encima de mí. Y porque yo y yo. Y el orgullo está ahí presente. Y cuando Dios dice, has hecho esto mal, viene el orgullo y te dice, no hombre, si lo estamos haciendo bien, sigamos así, hombre. Haz lo otro que haces, pero sigamos aquí. Y el orgullo nos destruye tanto. Y uno de los secretos para ser felices es combatir el orgullo en nosotros. Cuando nosotros combatimos el orgullo, estamos abriendo el camino directo a la felicidad, a ser plenos. Porque derrotar el orgullo ya tiene usted la mitad de la batalla ganada. Derrotar el orgullo es decir, es cierto, yo necesito de Dios. Es cierto, yo soy pecador y necesito de Dios. Yo necesito de su perdón. Y ese es el camino difícil. Porque no hay otra manera de alcanzar misericordia delante de Dios que reconociendo quiénes somos. La única manera de alcanzar misericordia delante de Dios es reconocer quiénes somos. Su hijo viene y hace algo que a usted le desagrada, le desagradó mucho. Él sabe que está mal, usted sabe que está mal lo que hizo. Hizo algo que a usted le desagrada mucho, lo regaña y usted, bueno, salió mal en las notas, digamos. Aplazó el grado. Salió mal en las notas y viene usted y cuando llegue a la casa ya vas a verle. Y cuando llegue y el pobre niño temblando en la casa y usted llega, pero ¿qué pasa si llega el niño y le dice, papá, mamá, discúlpame, de verdad siento, o sea, yo lo hice mal este ciclo y de veras me arrepiento, pero yo te prometo que el próximo trimestre yo lo voy a hacer mejor? ¿Cómo se sentiría usted?
Esa es la actitud que tenemos nosotros cuando sabemos que hemos hecho algo mal delante de Dios. O llegamos tratando de cubrir las cosas, ¿verdad? Llega el niño y mancha la papeleta y en vez de poner 3, pone 8. Es la típica. Le presta un rato el lapicero al profesor y le pone el 8. Muchas veces nosotros hacemos eso. Y David hace eso durante un año completo. ¿Cuántos años lleva usted poniéndole 8 al 3 que se sacó? Pero qué diferente es. Imagínese cuando el padre sepa, porque la verdad siempre sale a la luz, cuando el padre sepa que su hijo le estuvo mintiendo todo ese tiempo. Pero qué diferente es cuando el hijo llega en una actitud de decirle, mira, discúlpame papá, discúlpame mamá. Siempre le va a pegar, pero ya va a ser menos. Porque la reprensión siempre viene. Pero qué diferente es cuando nosotros venimos con una actitud de humildad, una actitud de humillación delante de Dios, una actitud de reconocer, no de orgullo, sino de reconocer que hemos fallado, que somos malos, que somos pecadores. Y desde el versículo 7 al 13, David clama desesperadamente un cambio de vida. Y el primer secreto, les decía, era vencer nuestro orgullo. Reconocer quiénes somos en realidad. Eso nos va a llevar a ser más felices. Reconocer quiénes somos en realidad y ser honestos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Eso va a empezar, porque mantener una apariencia, eso es una cosa difícil. Mantener una apariencia, para que no se le caiga una mentira, tiene que poner otra más grande debajo. Para que no se le caiga esa, otra más grande debajo. Un proverbio judío decía, con una mentira se suele llegar tan lejos que ya no se puede regresar. Y muchas veces estamos poniendo una mentira sobre otra y sobre otra para que no se nos caiga la anterior. Y mantener eso es desgastante. Pero qué diferente es cuando somos auténticos y no tenemos que andar aparentando nada, sino que lo que somos aquí, somos en la casa, somos en el trabajo y nada es difícil para nosotros cuando somos así. Entonces Dios lo que pide de nosotros en primer lugar es que seamos auténticos, que reconozcamos quiénes somos de verdad y empecemos a caminar bien delante de Él. Luego dice, David clama desesperadamente un cambio de vida. No podemos cambiar a menos que no queramos hacerlo. Si usted no quiere cambiar, hermano, por gusto le estoy predicando. Si usted no quiere, si usted no dice, yo necesito cambiar de verdad esto que tengo en mi corazón. Por gusto venimos a la iglesia, por gusto nos acercamos a Dios. Necesitamos reconocer primero que necesitamos un cambio y después querer cambiar. Decirle a Dios, yo quiero ser diferente. Muchas personas dicen, no, yo así estoy bien. Y si usted va a evangelizar, se encuentra con mucha gente que dice, no, pero es que yo así estoy bien. Yo así estoy bien por ahorita, no me hable de eso, yo así estoy bien. Y en el versículo 7 dice David, y yo lo escucho como un clamor desesperado de parte de David, dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. ¿Cuántos hacemos nuestra esa oración de David? Ese clamor de David de decirle al Señor, Señor, límpiame. Yo reconozco que necesito ser limpiado. Reconozco que hay cosas que están mal en mí y necesito de tu ayuda, necesito de tu perdón, borra toda mi maldad. Hay un versículo que me conmueve, le dice David, no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu.
No me alejes de tu presencia, porque David entendía que alejándole de Dios su presencia, él se iba a ir por el camino equivocado. Porque quitando Dios su espíritu de nosotros, nos perdemos totalmente. Porque es el Espíritu Santo el que nos hace regresar cada vez que nos hemos extraviado. Es la guía que Dios nos ha puesto el guía que Dios nos ha puesto para decirnos, por ahí no es, venite por aquí. Y si nos quita su espíritu, no somos nada, hermano. Si nos aleja de su presencia, nos perdemos. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos mantenga en su presencia? Y el primer paso era vencer nuestro orgullo y reconocer quiénes somos. El segundo paso para poder ser felices es clamar desesperadamente por un cambio de vida. Empezar a ir en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere para nosotros. Y el versículo y el tercer punto es, del versículo 14 al 19, David declara que su futuro va a ser diferente. Empezar a declarar cosas diferentes para nuestro futuro. Y dice David, Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre. Él se acordaba de que había derramado la sangre de un inocente al matar al esposo de Betsabé. Y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemado, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Empezar a caminar en un camino diferente al que llevamos. Empezar a caminar en el camino de Dios va a hacer que nuestro futuro sea totalmente diferente. Usted tal vez tiene planes ahorita, pero los planes de Dios son totalmente mayores a los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y empezar a declarar cosas buenas para nuestro futuro va a hacer que nos empezamos a comprometer con esa visión, con decir yo voy a alcanzar esto, yo voy a llegar aquí, yo no me voy a quedar aquí donde estoy, yo no voy a, este pecado oculto que yo tengo, el próximo mes ya no lo voy a tener. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y no por mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en la sangre de Jesucristo. Ahí es donde podemos ser limpiados y podemos declarar buenas cosas para nuestro futuro. El primer paso, el primer secreto para alcanzar la felicidad es vencer nuestro orgullo, reconocer quiénes somos, que somos pecadores. El segundo paso es querer cambiar de vida, querer una transformación de vida, que no estamos bien donde estamos. Probablemente usted está bien, pero puede estar mejor. Dios quiere que usted esté mejor, que usted avance cada día más, no que se quede estancado. Y el tercer punto es empezar a declarar cosas buenas para nuestro futuro. Empezar a declarar cosas buenas y a caminar en fe sobre esas cosas que declaramos. A caminar confiando de que Dios está con nosotros, porque somos genuinos, porque no hay orgullo en nosotros, porque hemos decidido tomar un camino diferente y por eso ahora nuestro futuro va a ser diferente. Y esos 3 secretos, si usted se los lleva esta mañana para su vida, yo le aseguro que le van a funcionar. Se lo declaro en el nombre de Jesús que van a funcionar. Porque a David le funcionó. David no entró en la historia de la humanidad solamente por lo que hizo con Betsabé. Él entró porque llevó una vida recta delante de Dios. Y tuvo tropiezos como este que acabamos de leer. Así como nosotros podemos tener un montón de tropiezos. Pero él siempre se levantó. Y algo que yo creo que la Biblia declara que era conforme al corazón de Dios es porque David siempre fue genuino delante de él. Yo creo que Dios declara eso, o la Biblia hace esa declaración, porque David nunca anduvo diciéndole o siendo hipócrita delante de Dios. Nunca anduvo con orgullo delante de Dios, sino que él siempre vino delante de él con un espíritu quebrantado. Y
el versículo 16 y 17 hablan de la lección que aprendió David de todo esto. Y si algo quisiera que recordara este 22 de febrero de 2015, son estos dos versículos. Si usted alguna vez se encuentra en la situación de David, recuerde sobre todo el versículo 17. El versículo 17 es una de las revelaciones más grandes de Dios para la humanidad. De las revelaciones más grandes de Dios, no solo para los cristianos, sino para aquellos que aún no lo conocen. Dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El Señor no desprecia un corazón que viene quebrantado y arrepentido delante de Él. Él no lo desprecia jamás. Él no lo desprecia jamás. Y si usted se encuentra en una situación de pecado alguna vez, recuerde este versículo. Recuérdelo. Grábeselo en su memoria, márquelo, enmárquelo y póngalo en su casa para que usted tenga siempre presente que Dios nunca va a despreciar a un corazón arrepentido y quebrantado. Si usted llega delante de Dios con ese corazón, Él le va a decir, venite hijo, yo te estaba esperando. Y, sí, Señor, pero este pecado que hice, ya no sé de qué pecado estás hablando. La sangre de mi hijo ya te limpió porque decidiste vencer tu orgullo y levantarte con el nombre de Jesucristo. Muchos de nosotros vivimos vidas hipócritas, llenas de engaño, de apariencias, pero lo que en verdad le va a hacer sentir pleno, hermano y hermana, y le da significado a nuestras vidas, es recibir el perdón de Dios todos los días de nuestra vida y caminar con Él. Recibir esa sangre de Cristo que derramó en esa cruz con tanto dolor, con tanto sufrimiento, para que usted y yo podamos ser libres, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para ser libres del pecado que nos ata, para poder ser libres y caminar en los caminos que Él tiene preparados para nosotros, caminar en su voluntad, que la Biblia declara que es buena, que es perfecta y que es agradable. Vamos a orar esta mañana y vamos a venir delante del Señor. Si usted está conmigo, vamos a venir delante del Señor haciendo nuestro este salmo. En primer lugar, reconociendo que necesitamos de su perdón. Señor, esta mañana estamos aquí, no por un simple acto de religión, no por un simple acto de costumbre de venir a la iglesia los domingos, sino porque te necesitamos, Dios.